qué pasa, pero da la impresión, digamos, siguiendo simplemente el sentido común, como decía y reclamaba Isaías Lafuente, que de momento en este primer auto ha señalado bastante bien y ha centrado como evidentemente el foco de la investigación que hizo el responsable, que hicieron los responsables, y los responsables eran los responsables de la comunidad estos responsables, porque los daños materiales no se podían evitar, pero las muertes sí. Es la contundente frase que ha escrito en un auto la jueza que investiga la gestión de la emergencia el día de la Dana en Valencia. También considera que se avisó tarde y mal a la población y que era la comunidad autónoma la responsable en materia de protección civil. La jueza que instruye la investigación sobre la Dana califica de abrumador el número de fallecimientos, 227, y destaca la palmaria ausencia de avisos a la población. Y con una dura frase sentencia que los daños materiales no se podían evitar, pero las muertes sí. Con la misma claridad asegura que la alerta se envió demasiado tarde y con un contenido erróneo. Recuerda que muchas de las víctimas fallecieron al salir de su casa o en los garajes. Deja claro la magistrada que las competencias de protección civil son exclusivas de la Generalitat y que ese 29 de octubre, y dado el nivel de alerta, la Administración Central no tiene que asumir la emergencia. Lo que sí le pide a la Generalitat es que aclare en un plazo de 3 días si a la reunión del CECOPI de esa tarde funesta se sumó alguna autoridad justo antes de mandar el mensaje de alerta. La delegada del Gobierno lo tiene claro. Yo, cuando vi al presidente de la Generalitat, es cuando se mandó el SALER. Son realidades, son hechos que pasaron. El presidente valenciano prefiere aplazar la respuesta. Vamos a respetar el procedimiento judicial, que yo creo que es lo importante. Es que creo que es lo más importante, responder al procedimiento judicial primero por respeto a la juez. Nosotros sí que lo vamos a respetar. Mazón está citado en la comisión del Senado que investigará la gestión de la Dana. También Sánchez y Pilar Alegría, entre otros miembros del Gobierno central. Ningún problema. Sobre todo porque este Gobierno sabe perfectamente dónde estuvo, dónde está y dónde estará, siempre, al lado de los valencianos. La magistrada también le ha pedido a la Confederación Hidrográfica y a la EMET más información sobre los datos que proporcionaron ese día y pide al 112, que depende de la Generalitat, que informe de la hora a la que empezaron a recibir las llamadas y desde dónde. De lo que sabemos del auto de la jueza, Isaías señala bastante clarísimamente la gestión de la Generalitat Valenciana. Ya no solo tiene 3 días para presentar esos secuencia de alarmas, sino que la competencia era de ella en ese momento y que no competía, por lo tanto, asumir por el nivel de alerta al Gobierno central, el nivel de alerta que marca la comunidad autónoma, la gestión. El auto, desde luego, es muy duro, ¿no? Por otro lado, es muy de sentido común. Quiero decir, todos los que hemos seguido la información desde que sucedió la Dana, es que tenemos las referencias de las alarmas que se produjeron, de cuándo se emitieron, de cuándo se reunió quien se tenía que reunir, de cuándo se dio la alarma, de las horas que se tardó. Pero claro, la jueza dice algo más. Dice, seguramente el daño material no se podía haber evitado, pero sin embargo las muertes sí. Esta es una acusación muy clara y centra la responsabilidad en quien la tiene. Es que estamos discutiendo cosas que están en el Estatuto de Autonomía. Quiero decir, la competencia y la responsabilidad la tenía la comunidad autónoma. Y lo único que no sabemos es dónde estuvo este señor durante horas. No nos proporciona la información. Y a veces nos ha proporcionado la información una y la contraria. Y todavía no nos ha aclarado qué es lo que hizo y por qué no estuvo donde tenía que estar. Pero yo creo que este auto, desde luego, es un auto muy serio y muy contundente. Pues yo espero que con esta investigación nos enteremos, ¿no?, de dónde estuvo, porque veo que la jueza está pidiendo de manera muy detallada lo que hizo todo el mundo esa tarde, qué es lo que tiene que hacer. O sea, qué estaban haciendo los servicios de emergencia, en qué momento se fue avisando de cada una de las situaciones y, por supuesto, dónde estuvo el presidente de la Generalitat y cómo se sucedieron los hechos. Creo que es durísimo, que es tremendo leerlo de que las vidas se podían haber salvado. En fin, no me quiero poner en la situación de las personas que hayan perdido a alguien y creo que lo importante aquí
es la investigación y que tengamos datos puntuales de todo lo que ocurrió. Entonces, me parece que aquí que un juzgado es el lugar adecuado para que se haga todo eso. Decía Isaías, es un auto, digamos, concluyente, contundente, pero muy de sentido común. Es decir, se podían haber, los daños materiales era imposible salvarlos en su inmensa mayoría, pero sí las muertes. Y señala claramente el nivel de competencia de cada administración en todo lo que ha pasado, Jesús. A mí me parece que este auto judicial desnuda toda la estrategia que ha seguido el señor Mazón y, después de la primera fase, también el Partido Popular a nivel nacional, en lo que ocurrió respecto a lo que ocurrió el primer día, el día en que murieron más de 200 personas en La Dana. Esa frase que dice el auto de que los daños materiales probablemente no eran evitables, pero las muertes sí, es tremendo. Y es una realidad que vivimos todos, porque vimos, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto, no? Y vimos cuándo había advertido la EMET y cuándo se envió ese aviso casi 12 horas más tarde. Y yo quiero recordar aquí cómo estuvimos entretenidos en debates apasionados durante semanas sobre si la responsabilidad la tenía Teresa Rivera, acordémonos, que es que se llevó esto a Bruselas, a Europa, para que no fuera nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. O sea, todo esto lo hemos vivido. Al señor Feijóo reclamando que la emergencia la gestionara el Gobierno central. Bueno, el auto judicial dice claramente quién tenía la competencia para avisar a la población, para evitar en lo posible que hubiera las muertes que hubo. Bueno, yo no sé cómo va a asumir esto el señor Mazón y el Partido Popular, pero esto es un auto. Tiene su recorrido toda la instrucción judicial. Pero lo que dice el auto, y llevamos meses discutiendo esto, es que no tiene vuelta de hoja, es que es incontestable algunas cosas respecto a quién tiene la competencia de tal, dónde estaba cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, lo que demuestra una jueza en un auto es que todo el entretenimiento político, nada menos que sobre un tema tan grave como este, ha sido de verdad grave. Sí, los autos que hemos conocido hoy del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, recordemos que es una investigación penal por delitos de homicidio en grado de homicidio imprudente y de lesiones imprudentes. Es verdad que tiene un arco penológico no muy elevado, un máximo de 4, pero estamos hablando de palabras muy, muy duras. 227 personas perdieron la vida en La Dana. Y creo que la magistrada lo que hace es efectivamente fijar el marco de lo que estamos investigando. Y ahí deja algunas cosas fuera que a mí también me parecen muy interesantes, de las que discutimos y hablamos muchísimo aquellos días, que es la descoordinación posterior. Lo que dice la magistrada es, esto no forma parte de lo que yo estoy investigando, no forma parte a la hora de analizar si aquí ha habido un homicidio imprudente, porque lo que hay que mirar es lo que pasó antes. Es decir, las alertas, incluso los daños materiales, la jueza sí que abre la puerta a que puedan ir los ciudadanos a reclamar los daños materiales causados, pero no en el ámbito penal. O sea, es decir, la jueza lo que hace es marcar los límites y ahí le pide información a todos, efectivamente, también a la EMET. Con esto, ¿qué quiero decir? Que sí, fija, por supuesto, los límites y dice claramente que la responsabilidad de la protección civil en términos de concepto eran de la autonomía, pero ahí va a tener que dar explicaciones mucha gente. Digo con esto que abre la puerta a buscarle un problema a Mazón, porque tendrá que explicar dónde estuvo y si tuvo algún tipo de participación, pero también a qué hora se recibieron las señales de todas las instituciones que estaban implicadas. Bueno, pues veremos qué pasa, pero da la impresión, digamos, siguiendo simplemente el sentido común, como decía y reclamaba Isaías Lafuente, que de momento en este primer auto ha señalado bastante bien y ha centrado como evidentemente el foco de la investigación que hizo el responsable, que hicieron los responsables, y los responsables eran los responsables de la comunidad estos responsables, porque hubo otros responsables de instituciones académicas, de empresas, de colegios, de ayuntamientos, que sí que tomaron medidas, ya no solamente con los datos que proporcionaba la Confederación y que proporcionaba la EMET, sino que es que estaba lloviendo. Es que yo recuerdo perfectamente ese día, a las 4 de la tarde, abrimos hablando con el alcalde de Utiel y estaban las calles a 3 metros. O sea, el agua estaba cubriendo ya las calles. Es que ahí no había que avisar nada, sencillamente había que poner la televisión, salvo que estuvieras comiendo y no estuvieras viendo la televisión. Por cierto, Fortes, una cosa muy rápida, perdón, Isaías, estos autos que hemos conocido hoy, en parte por la petición de nuevas diligencias que hizo una acusación popular que ejerce un partido político como Podemos. Acusación popular ejercida por un partido político. Bueno, veremos qué da. Este asunto es sí, pero como decíamos, centra bastante ya el objeto de la investigación la jueza de este auto. Y relacionado también con el mismo asunto de fondo, pero con otra variable.
Otra derivada. La Generalitat Valenciana ha contratado por 2 millones de euros a una conocida consultora para que diseñe el plan de recuperación económico y social tras la Dana. Mazón se lo había encargado, recuerden, al vicepresidente para la reconstrucción, pero ahora el Consell decide externalizarlo. Argumentan que la Consellería del general Campanpols no tiene los medios necesarios para llevarlo a cabo. La justificación de la contratación es porque la vicepresidencia carece de una estructura organizativa y administrativa básica y, por lo tanto, no cuenta con los medios personales y materiales necesarios para poner en marcha este plan de recuperación y era necesario realizar el mismo. ¿Esto qué es? Porque la medida estrella para diseñar la recuperación es fichar al teniente general Campanpols y este se va a Valencia. Y de pronto acaban de dejarlo sin competencias prácticamente, o en lo importante, el cometido para que se creó esa consellería, que era para la recuperación, se las quitan porque dicen que no tienen soporte técnico, pues que se lo den de alguna manera. ¿O algo está pasando aquí que no sabemos qué es? Bueno, una cosa que está pasando claramente es externalizar lo que es una actuación, un servicio público, ¿no? Eso es algo que va en los programas de algunos partidos, incluso sin ir en los programas, luego hemos venido viendo cómo se ejecutaba, pues se ha hecho la externalización pues con la sanidad, con la propia administración de determinadas autonomías, no una sola, unas cuantas, pues se ha ido externalizando a otras empresas servicios que antes eran servicios públicos. En este caso es más grave por lo que decías, porque además es que recordemos que se hizo un cambio legal para romper el techo salarial que tenían los consejeros en Valencia para poder pagar lo que pedía o lo que estaba cobrando legítimamente el señor Campanpols. Pero sobre todo, si confías en un fichaje externo, como se dijo en ese momento, por el perfil de quién era Campanpols, por su experiencia militar, etcétera, yo no le veo el sentido ahora mismo a que se diga, no, ahora externalizamos, y además después de 2 meses llegar a la conclusión de que hay que externalizar el plan de recuperación. Ya, pues no sé, yo creo que desde el Gobierno central se ha planteado ya un plan de recuperación de toda la actuación que va a haber allí por parte del Estado. Ahora hay que esperar a que una empresa que va a cobrar 2 millones por hacer ese plan, y no sabemos si en ese plan se van a pedir recursos que no tiene la Generalitat, es completamente disparatado. Es que, Alejandro, es muy difícil de casar. Tengo este plan, que este era Campanpols, digamos, un perfil técnico, que aunque es militar, ha estado en zonas devastadas, yo creo que esa pudo ser la idea, no contaminado por el debate político, y él, pues, en conciencia dice, mi país tiene un problema, me pide que eche una mano, yo echo la mano. Con lo cual, por lo menos, en mi opinión, no hay nada que achacar a Campanpols. Pero en el momento en que, después de unos meses, le quitas las competencias, o por lo menos externalizas parte del cometido, o el cometido fundamental para el que se le trajo de Zaragoza a Valencia, pues queda ese fichaje bastante, digamos, desdibujado. Salvo que lo haya recomendado él, que lo desconozco. Yo desde luego creo que no es bonito ver que haya empresas que se lucran con la reconstrucción. Me gustaría más tener la certeza de que tenemos un país con las garantías suficientes como para poder asumirla. Pero no olvidemos que si a Mazón le queda algo de recorrido político, es la reconstrucción. Él se lo va a jugar todo a eso. Incluso ya esta decisión es complicada de vender. Pero si él cree que el resultado va a ser el que dentro de 2 años pueda presentarse como, mirad, esto, voy a poner un ejemplo que tú conoces bien. Cuando en Muxía ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, todo el mundo dice que eso se debió a que allí metieron dinero a expuertas para poder paliar los efectos del Prestige. Entiendo que desde la Generalitat están pensando que ese tiene que ser el modelo y que cualquier vía es válida para el resultado final. Sí, bueno, en aquellas elecciones ganaron casi todos los alcaldes porque estaban luchando contra el chapapote, fueran del PP, o del BNG o del PSOE, pero cuando llegaron las siguientes elecciones autonómicas, por primera vez el PP perdió el poder en Galicia. Eso por situarnos un poco en el contexto que tú hacías referencia, pero aquí, Isaías, lo que pasa es que se crea una consellería nueva, con un perfil técnico de prestigio, como el teniente general Campanpols, y no piensan en dotarle de los instrumentos jurídicos, técnicos, legales para que pueda hacer su trabajo, y ahora tienen que externalizarlo. ¿En qué situación queda ahora el general?
Si no fuera tan grave sonaría chiste, desde luego, y no me quiero ni imaginar lo que se estaría diciendo desde Valencia si Pedro Sánchez externalizase no sé qué cosa. Le estarían llamando incapaz, y es que creo que es lo que es. Quiero decir, ya Mazón y su gobierno demostró que fue incapaz de gestionar la emergencia, fue incapaz de gestionar en un primer momento la reconstrucción y tuvo que fichar a un agente externo y sacar a la responsable de emergencias entonces, a la que había nombrado Mazón, y ahora resulta que estamos en la tercera fase, y es que también ese gobierno y este nuevo responsable es incapaz de gestionar el plan de reconstrucción. Bueno, cuando eres tan incompetente para todo, es que creo que ya que se externalice Mazón, ¿no? Porque ya no se puede ya no se pueden externalizar más cosas. Que además han pasado 2 meses y tirar no más hay plan, balones entonces, fuera. ahora se externaliza. Claro, es que el gobierno de la Generalitat tiene que gestionar toda la vida de 3 provincias que componen la Comunidad Valenciana. El día a día en la sanidad, en la educación, en las infraestructuras, en todo. Y es incapaz de afrontar la reconstrucción, que es grave, ¿eh? Y que es grande lo que le espera. Es incapaz de hacerlo y lo tiene que externalizar a través de una consultora privada. Bueno, no hay más preguntas, señoría. Bueno, es verdad que resulta chocante, ¿no?, que 2 meses después se contrate o se externalice, porque es verdad que es, bueno, probablemente es inabarcable, ¿no? Son unos daños tremendos y el plan de recuperación va a ser complejísimo, pero eso se tenía que haber pensado desde el principio. Esto al final da la sensación de que hay muchos bandazos, y yo creo que aquí la clave está efectivamente en que esta recuperación es a lo que Mazón fió su futuro político. Y el Partido Popular, desde Génova, desde Madrid, Feijóo lo avaló. Es decir, no es que él lo dijera porque sí, sino porque es que desde aquí está clarísimo. Su futuro va ligado al éxito o al fracaso de la recuperación y a la percepción, además, que tengan los valencianos, que son los que están allí viviendo y viendo lo que está sucediendo. Entonces, que 2 meses después el plan de recuperación o ese diseño de ese proyecto de recuperación se externalice, pues resulta... Es que son 2 cosas. Resulta curioso. Ya externalizar a algún gobierno de lo que son sus competencias suena raro. Sí. Pero si encima es 2 meses después, o 2 meses y pico después, de crear una administración propia que no existía, un cargo técnico que no existía, traer un teniente general con experiencia y de reconocido prestigio, al cabo de esos 2 meses y medio, también la administración se considera incapaz y tienen que externalizarlo. Yo no sé cómo van a poder explicar esto. No hay manera de entenderlo, porque además una cosa es que después de tener el plan de recuperación, pues se argumentara que hay tal parte del plan que se necesita contratar X empresas especializadas en no sé qué para hacer una buena reconstrucción en la fase que sea. Pero lo que es el plan, insisto, es que además es renunciar a todo lo que es una estructura de gobierno de una comunidad autónoma y de los municipios, por cierto, porque para hacer un plan de recuperación en Valencia, en los municipios afectados, será lo lógico, y lo que yo doy por supuesto, y algunas señales hemos tenido, que hay una cooperación y hay una información y hay una colaboración entre los responsables municipales, los responsables autonómicos y los equipos técnicos que tiene la Generalitat. Pero es que se da por hecho, o no se confía en que los técnicos de la propia Generalitat y de la Administración del Estado, por supuesto, no tienen capacidad para hacer el plan necesario de reconstrucción en Valencia. Es que es dar por hecho toda una serie de cosas que, a mi juicio, no son admisibles. Y, segundo, insisto en que ese afán por externalizar pues lleva a veces a decisiones que yo no sé efectivamente qué explicación van a dar, pero de entrada lo que es el enunciado. Necesitamos externalizar un plan de recuperación tras haber creado una consellería de recuperación. Sí, o sea, claro, es que van a gastar 2 millones de euros en eso, pues bueno. El primer desaire, desde luego, es para los técnicos, los trabajadores, claro, los políticos que están trabajando para la Administración valenciana. Es decir, no encuentras ahí capacidad suficiente como para afrontar una cosa así. No, yo estoy convencido que estarán todos revueltos y revolucionados. Y luego, cuando se está constantemente hablando de la necesaria cooperación entre administraciones, si usted considera
usted sería Gampan Paul y su jefe, que es el señor Mazón, considera que no llega en determinado terreno para hacer ese plan, pues podrá pedir la colaboración también del Estado. Y que nadie te garantiza, y que además nadie te garantiza que esta consultora lo haga bien. Es decir, no estás pagando 2 millones, pero si esta descoordinación de la que estamos hablando es la que se encuentran estos señores de la consultora cuando tendrán que hacer alguna consulta, alguna pregunta, aunque eso sea una cuestión de inventario, si no encuentran una colaboración, a lo mejor sus conclusiones no son del todo acertadas. O sea, hay ejercicios de consultoras que son muy interesantes, pero yo siempre recuerdo aquello que decía un banquero de cuando eran los 7 grandes banqueros, era alérgico a las consultoras. Y decía, la consultora consiste en que tú le dejas el reloj y le pagas un pastizal porque te diga qué hora es. Y entonces, cuidado con las consultoras y con los ejercicios de este tipo, insisto, cuando puedes tener dentro quien haga ese ejercicio. Es que esa consultora no va a empezar a trabajar de cero. Esa consultora va a tener que reclamar la información de la que dispone en estos momentos la comunidad autónoma. Es decir, entonces al final no es que le digas la hora al relojero, es que le vas a poner al relojero, pero él te va a pasar la factura, ¿no?